Hola chicos y bienvenidos a este video en donde vamos a ver el tema de momento o torque. El momento o el torque de una fuerza es la capacidad que tiene dicha fuerza para producir un giro o rotación sobre un punto. Este momento lo calculamos simplemente multiplicando la fuerza que estamos aplicando por la distancia del punto de giro a donde aplicamos la fuerza. El momento o torque lo vamos a medir en newtons metros, la fuerza la vamos a medir en newtons y el brazo o la distancia que hay del punto de giro a donde aplicamos la fuerza lo vamos a medir en metros. Ejemplos de momento o torque lo tenemos a diario. Cuando abrimos una puerta, ahí estamos ejerciendo una fuerza sobre un lado de la puerta y hacemos girar la puerta. O cuando apretamos algo con una llave, hacemos girar el tornillo con la llave. Como se habrán dado cuenta, me imagino, para ustedes es más fácil abrir una puerta empujándola del lado de donde está la chapa que si lo empujan del lado donde están las bisagras o más cerca a donde están las bisagras. El ejemplo de la puerta es un ejemplo muy básico, pero nos va a ayudar ahorita a entender un poquito mejor el torque o el momento en este ejemplo. Ahora, aquí yo tengo, pues puede ser cualquier objeto, ¿no? Que tiene aquí un punto de giro y yo puedo aplicar una fuerza de este lado. Puedo aplicar una fuerza hacia acá que lo va a hacer girar en este sentido, ¿sí? Si lo vemos es en sentido horario. Ahora, si el objeto gira en sentido horario o en sentido de las manecillas del reloj, el momento va a ser negativo. Entonces, si el objeto lo hacemos girar en sentido de las manecillas del reloj, el momento va a ser negativo. Si por el contrario aplicáramos la fuerza aquí, haríamos girar esto en sentido antihorario, en contra de las manecillas del reloj, por lo que el momento va a ser positivo. Por lo que estos dos son los dos criterios para saber si el momento es positivo o es negativo. Dijimos que el momento era igual a la fuerza por la distancia. Hay que tener cuidado en este tipo de problemas porque la distancia la calculamos de manera que la línea de acción del punto de giro, que sería por ejemplo la distancia del punto de giro, tiene que ser perpendicular a la acción de la fuerza. Por ejemplo, yo tengo esta fuerza actúa en esta dirección. Esta es la línea de acción donde actúa la fuerza. Esta línea de acción tiene que ser perpendicular a la distancia. ¿Qué quiere decir que sea perpendicular? Si esta es la distancia, la línea de acción tiene que ser perpendicular, o sea, tiene que formar un ángulo de 90 grados con la fuerza y la distancia. Tienen que formar un ángulo de 90 grados. Si no se cumple este criterio, yo no puedo aplicar la fórmula. Ahora, en este ejemplo que tenemos aquí, efectivamente la distancia es perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Pero ¿qué pasa si yo aplico una fuerza con un cierto ángulo? Como en este caso, la distancia del punto de giro o el brazo me queda de esta forma, pero la línea de acción de la fuerza vemos que queda así. Entonces aquí no se forma un ángulo de 90 grados, por lo que yo no puedo aquí simplemente decir que mi momento es fuerza por distancia. ¿Por qué? Porque la línea de acción de la fuerza no es perpendicular al brazo o a la distancia. Pero ahorita vamos a ver cómo resolver cuando tenemos fuerzas que entran o que se aplican con un cierto ángulo. Ejemplo 1. Supongamos que tenemos aquí una puerta en donde aplicamos una fuerza de 10 newtons a 40 centímetros de su punto de giro. Primero vamos a comprobar que la distancia o el brazo sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Entonces vemos que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Efectivamente, tenemos que la línea de acción de la fuerza es perpendicular al brazo o a la distancia. Entonces vamos a calcular el momento o torque que se produce cuando nosotros apliquemos esa fuerza de 10 newtons. Momento es igual a fuerza por distancia. Vamos a sustituir. Momento es igual a 10 newtons
por la distancia que la convertimos en metros, nos queda 0.4 metros. Hacemos la operación y nos queda que el momento es de 40 newtons metro. Y va a quedar positivo porque si vemos va a girar esta puerta en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, vamos a ver por qué es tan difícil abrir la puerta cuando estamos más cerca de su punto de giro que cuando estamos más alejados. Vamos a suponer que con un torque o un momento de 40 newtons metros es suficiente para abrir la puerta con facilidad. Y eso yo lo consigo aplicando una fuerza de 10 newtons en el lado más alejado del punto de giro. Ahora, ¿cuánta fuerza necesitaré aplicar yo a 10 centímetros del punto de giro para producir el mismo torque? Ya sabemos que este torque me va a permitir abrir la puerta con facilidad. Vamos a ver si necesito más fuerza o menos fuerza para producir el mismo torque. Entonces, tenemos que el momento son 40 newtons metro. Esto es lo que queremos conseguir. Tenemos que el brazo, la distancia son 10 centímetros, lo vamos a convertir en metros, son 0.1 metros y queremos saber con qué fuerza o qué fuerza tenemos que aplicar aquí en esta parte para producir ese torque. Momento es igual a fuerza por distancia. Voy a despejar la fuerza, me queda que la fuerza es igual al momento entre la distancia, me queda que la fuerza es igual a 40 newtons metro sobre 0.1 metros. Metros con metros se va a cancelar y me queda que la fuerza 40 entre 0.1 es igual a 40 newtons. ¿Sí? Necesito aplicar 4 veces más fuerza para abrir la puerta a 10 centímetros de su punto de giro que a 40 centímetros de su punto de giro. ¿Se fijan cómo cada 10 centímetros que yo le quito, la fuerza aumenta al 10 newtons más proporcionalmente? Entonces, por eso es tan difícil para nosotros abrir la puerta de este lado, porque en este caso o en este ejemplo necesitaría aplicar 4 veces más fuerza que la que apliqué en este punto. Ejemplo 2, tenemos una fuerza de 10 newtons que se aplica en la esquina de esta barra. Aquí tenemos el punto de giro, acá tenemos la fuerza y nos piden calcular el momento. Vamos a comprobar que la línea de acción de la fuerza sea perpendicular al brazo o distancia del punto de giro. El punto de giro viene por aquí y la línea de acción de la fuerza va en esta dirección, por lo que podemos ver que en este caso la línea de acción de la fuerza no es perpendicular al brazo o distancia de la línea de giro, ya que aquí no se forma un ángulo de 90 grados. Recuerden que lo que queremos es que la distancia quede perpendicular a la fuerza. ¿Sí? Y nosotros queremos esto y tenemos esto. ¿Cómo resolvemos este problema? Pues bueno, en esta fuerza de 10 newtons, si nosotros la descomponemos, vamos a obtener otras dos fuerzas: la fuerza en X y la fuerza en Y. Fuerza en X, fuerza en y yo me puedo dar cuenta aquí que la fuerza en Y sí queda o es perpendicular al brazo o distancia de la línea, al brazo o distancia del punto de giro. Entonces, ¿qué ocupo hacer yo aquí? Voy a sacar esta componente en Y, esta fuerza en y esto va a ser lo que yo voy a multiplicar en mi fórmula de fuerza por distancia, porque esta fuerza sí es perpendicular al brazo del punto de giro. Ahora, para sacar esta fuerza en Y, pues es el cateto opuesto a este ángulo. Yo no conozco cuánto vale este ángulo, pero sé cuánto vale este ángulo. Si ustedes recuerdan sus cursos de geometría, lo que tenemos aquí, tenemos este ángulo de 30 que se forma aquí, ¿sí? Supongamos que aquí tenemos la fuerza, aquí tenemos el ángulo de 30 y por ángulos alternos internos, este ángulo es el mismo que este ángulo de acá, por lo que este ángulo de aquí es de 30 grados igual que este. Son ángulos internos
alternos. Entonces mi fuerza en Y es igual a la fuerza, ¿sí? La fuerza, como es cateto opuesto, es seno del ángulo. Mi fuerza en Y es igual a la fuerza que dijimos que era de 10 newtons multiplicado por el seno del ángulo, que vale 30 grados. Mi fuerza en Y es igual a... Ahora ya tenemos la fuerza, que si es perpendicular a la distancia, vamos a aplicar la fórmula. El momento es igual a la fuerza, que vale 5 newtons por la distancia, que son 2 metros. Entonces el momento es igual a 5 por 2, 10 newtons por metro. Y esta es la forma de resolver ejercicios de torque o de momento cuando tenemos fuerzas que entran con un cierto ángulo. Tenemos que descomponer para encontrar cuál fuerza de las componentes si es perpendicular a la distancia al punto de giro. En este caso el momento es positivo porque esta fuerza va a hacer girar a esta barra en sentido antihorario a la manecilla de reloj.